Muy bien, amables oyentes de Radio Moderna 930 amplitud modulada, estamos en el sindicato SENASA en defensa de los derechos laborales, como todos los días viernes, y hoy tenemos la grata presencia de Gerardo Cabrejo García. Él es trabajador del SENASA y con él vamos a conversar algunos temas, por ejemplo, la transgresión de normas legales y procedimientos de impugnación ante el servir. Es un asunto controversial que ya tiene algunos años este tema. ¿Cómo está, don Gerardo Cabrejo? Tenga usted muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, gracias por la invitación. No, qué ocurrencia. A ver, cuéntenos, en principio de entrar al tema, ¿cómo están las cosas en el SENASA? Bueno, no podría hacerle una descripción de lo que ocurre a nivel organizacional. Sin embargo, como trabajador y afiliado al Sindicato de Trabajadores de SENASA... ¿Recién afiliado o ya hace tiempo? Recientemente me afilié precisamente por la situación de indefensión en la que me encontraba frente a algunas arbitrariedades y decisiones que afectan mis derechos de trabajador. Entonces, viendo el trabajo que hacen los dirigentes del SENASA de preocupación por el bienestar y porque a los trabajadores no se les maltrate y no se violen sus derechos, pues me he afiliado, formo parte del sindicato y estoy en un proceso de impugnación de una serie de decisiones que se han tomado respecto de mi persona. Pero usted sigue laborando en el SENASA. Por ahora estoy de vacaciones. Ocurre que... Pues no hay despido, no hay nada contra usted. Por ahora no. Lo que en mi caso ocurre es que por una decisión, una aparente represalia, entre comillas, en el mes de diciembre del año pasado... es un poquito largo de comentar, pero a ver, le resumo del modo siguiente. Bueno, yo soy piurano, trabajo en SENASA Lima, sede central, en la Secretaría Técnica. ¿Cuántos años? Mi puesto, 3 años. Sí. Pero en Piura, a raíz del fenómeno pluvial y los temas de la colmatación, irregularidades, etcétera, que habían, con un grupo de profesionales en Piura conformamos una asociación que se llama Vigilia Ciudadana. Esta asociación cuestionó de manera fundamentada y puso denuncias a la Contraloría, ante la Contraloría, respecto de irregularidades que se habrían presentado en los procesos de adjudicación de las obras de reconstrucción y descolmatación de los ríos en Piura. En lo que tenía incidencia directa Agrorural, que es un organismo dependiente adscrito al Ministerio de Agricultura. Salieron algunos reportajes promovidos por Vigilia Ciudadana, algunos reportajes en Cuarto Poder, en Panorama, un reportaje en El Comercio, y por testimonios de personas que tomaron conocimiento de lo que aquí voy a señalar, sí. Pudimos enterarnos de que el señor ministro de entonces dispuso que mi persona sea removido de mi trabajo, es decir, al encontrar que yo no era un contrato por servicio de terceros, ni un CAS al que se le puede rescindir contrato de manera muy sencilla. ¿El ministro Hernández? Sí, exactamente. Bueno, repentinamente aparece un memorándum señalándome que yo debía... ¿En esa asociación usted era el único que trabajaba en el Ministerio de Agricultura o todos? No, yo. Usted era el único. El sector de Agricultura específicamente. Lo ubicaron a usted. Me ubicaron por ahí algún ayudante del ministro y dijeron y yo soy el presidente del Consejo Directivo. Entonces, en una suerte de... ¿Pero cuál fue su delito? Digamos, defender los intereses del ciudadano, claro, como piurano. Claro, ¿no? Que además es una obligación moral. Pero hay gente que lo toma como si uno estuviera petardeando, conspirando, cuando uno lo que está haciendo es ejercer sus derechos de ciudadano, legítimos, por cierto. Bueno, entonces el 27 de diciembre me llega un memorándum en el que se decide que yo vaya al BRAE a ocupar un puesto de... lo querían aburrir, lo estaban gestor hostigando. De comunicación. Bueno, el BRAE, como todos sabemos, es una situación que se, entre comillas, roja, una zona roja, donde ahí está declarada emergencia por terrorismo, por narcotráfico, por enfermedades, etcétera. Y a cubrir un puesto que no es el mío. Es decir, me mandan, yo soy licenciado en comunicación, tengo un máster en responsabilidad social corporativa, tengo estudios en Lima. Israel. ¿Qué gestión desarrollaba Yo usted? Soy especialista en comunicación de la Secretaría Técnica. Ayer. Bueno, el trabajo propio de un comunicador. Y además me encargaba de monitorear los servicios de capacitación. SENASA tiene un departamento, algo así, de prensa, de comunicación. En la Secretaría Técnica. Qué bien. Sí, ¿Usted laboraba ahí? Yo laboro ahí, pues como especialista profesional, 3 especialistas. ¿Y pretendieron mandarlo al BRAE? Al BRAE a cumplir, ¿para hacer qué? Una función de gestor de comunicación, que vamos a decir es un puesto que no existe en la estructura orgánica del SENASA, que
para lo cual en cualquiera de las 24 o 25 direcciones ejecutivas que tiene SENASA se contrata un tercero para que brinde ese servicio. Que tiene muchos menos requisitos que los que en mi caso se tienen. ¿Y tuvo que ir o entró en rebeldía usted? Bueno, yo pedí vacaciones, pedí licencia, enfermé, fui operado de una hiperplasia abdominal y seguí un procedimiento de impugnación del procedimiento. Este procedimiento de impugnación presenté una reconsideración, me fue denegada argumentando que la decisión de rotarme era una decisión de administración interna que no estaba sujeta a la ley del procedimiento administrativo general y por tanto no cabía un recurso de reconsideración. Habían regresado los mayorazgos. Exacto. Entonces apelé. La apelación, de acuerdo a ley para los trabajadores que están públicos, se realiza, la apelación la resuelve Servir. Observé que después de mi apelación no se había visto en Servir, ni siquiera había recibido el expediente. Y yo fui a Servir y presenté copia del expediente. Entonces les dije, señores, ¿por qué no tratan mi caso? Yo estoy apelando. Entonces los de Servir me dijeron, mira lo que dice la ley. ¿Todo esto en diciembre y enero o solo diciembre? Diciembre, enero y febrero. Y febrero, correcto. La ley dice que la apelación debe ser elevada por el empleador. Entonces yo digo, oiga, es decir, que si el empleador, que es parte, no eleva la apelación, yo no tengo derecho a que se revise mi caso. El empleador puede invocar acaso que es un acto de administración interna no sujeto de impugnación, es decir, que no tengo derecho de apelar una decisión que me está perjudicando. Es evidente que esta es una grave transgresión de los derechos del trabajador y que además el diseño de la ley Servir y de su reglamento ayuda a que esto ocurra. Porque yo reclamé ante Servir y en Servir me dijeron, no podemos hacer absolutamente nada si el empleador no eleva su apelación. Sin embargo, me dijeron, usted puede venir en queja. Y fui en queja a Servir. Entonces, a partir de mi queja, ¿qué hace Servir? Servir le notifica al SENASA y le dice, mira, te voy a hacer una auditoría de recursos humanos porque lo que estás haciendo aquí no parece que sea legal, parece arbitrario. En estos momentos se encuentra ese proceso de auditoría de recursos humanos al SENASA. Sin embargo, después de mi operación, yo me reincorporo a mi trabajo el 30 de abril. Lima, por supuesto, porque yo trabajo ahí. Claro. La rotación ya había vencido el 31 de marzo. Correcto. El memorándum solo era por 90 días. Además, no pueden hacerlo por más tiempo. El 30 me reincorporo y el 2 de mayo... o 2 o 3 de mayo se emite un nuevo memorándum enviándome nuevamente al BRAE. Pero aquí viene algo, o sea, yo soy una persona que uno aparentemente puede parecer que tiene buena salud. Yo tengo, por certificaciones médicas anteriores a esta situación, yo sufro de POC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Eso está acreditado en el propio SENASA. Más o menos, ¿cómo es eso? Yo tengo, me aborda asma, o sea, ataques asmáticos, ¿no? Por problemas bronquiales, problemas pulmonares. Y yo sigo tratamiento de antidepresivo, claro, ¿no? Porque además tengo acrofobia. Acrofobia es miedo a los abismos, a los vacíos. Y eso está documentado en SENASA. Está documentado desde hace 2 años. Es decir, yo no entiendo cómo alguien pueda tomar la decisión, si es una decisión conforme a ley, si una decisión razonada, no tomar en cuenta primero la salud de una persona. Los contratos que se tienen con el Estado, en este caso específico, bajo el régimen laboral privado 728, señala que en efecto un trabajador puede ser rotado, pero siempre que no perjudique ni su integridad ni su salud. Lógico. Al ser yo presidente de una entidad que ha denunciado ante la Contraloría, que ejerce un rol fiscalizador en Piura, yo siento que el enviarme al BRAE a una zona de alto riesgo para mi seguridad personal pone en riesgo mi integridad. A mí me podría pasar cualquier cosa allí y yo tendría que hacer responsables a los señores que toman la decisión de enviarme ahí, pese a que yo les digo, señor, mire mi situación de salud. Lo que usted está haciendo es ilegal. Existe un riesgo para mi integridad y para mi salud. Salud en el trabajo. Simplemente si se siguen las normas de salud en el trabajo, no tendrían por qué enviarme. Yo he recurrido al sindicato del SENASA, que por cierto me están apoyando mucho. Ellos están haciendo un trabajo encomiable para defender, porque no solo es mi caso.
Hay casos de otros trabajadores que bajo distintas circunstancias vienen soslayándose sus derechos, vienen pisoteándose sus derechos y tenemos que encontrar ante una situación de indefensión una forma de proteger. Debo entender que usted no es el único caso, como ya lo está diciendo, son varios casos y entonces la sensibilidad del trabajador que apunta a ir a su organización, a recurrir al sindicato. Exacto. Y debo decirle con sinceridad, yo tengo una trayectoria laboral de 23 o 24 años en la administración pública, trabajé en la Contraloría General de la República, en el Poder Judicial, en el Congreso de la República, en el Ministerio del Ambiente, en CEPLAN, y nunca me afilié a un sindicato. Hasta ahora que sentí la indefensión, sentí que no tengo quien me defienda. Trato de defenderme yo solo desde el punto de vista legal, pero encuentro que incluso la misma legalidad está diseñada de una manera que, como el caso de Servir que le estoy comentando, que no ve mi apelación porque la tiene que elevar el empleador, pero justamente el empleador no quiere que yo apele. Entonces, estoy en la indefensión. Entonces, he recurrido al sindicato, que por cierto le agradezco mucho a los dirigentes del sindicato que me están apoyando. Ellos están haciendo gestiones respecto de mi caso en la Comisión Agraria, en la Comisión de Trabajo, están presentando una serie de documentos para que se respeten mis derechos. Muy bien, vamos a una brevísima pausa, Hernán, son las 5:02 y regresamos para continuar aquí en el sindicato SENASA en defensa de los derechos laborales para continuar conversando con el señor Cabrejos. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Palabra de Maestro, revista de educación y cultura de derrama magisterial, cumple 20 años. Actualización pedagógica, educación, cultura y servicios para la docencia y el desarrollo del país. Fuente de consulta académica. Entrega gratuita en las oficinas de derrama magisterial a docentes asociados. Pídela. Viene con CD. Homenaje al maestro. Revista Palabra de Maestro. Desde hace 20 años, los que educan nos leen. 44 años formando profesionales líderes es la diferencia. Sé tu propio jefe. Estudia en CPEA. Visítanos en Avenida Brasil 1360 Pueblo Libre. Teléfono 743-7900. Anexo 112. Instituto Superior Tecnológico Privado CPEA. www.cepea.edu.pe. 44 años formando profesionales líderes. Muy bien, estamos conversando con el licenciado en comunicación Gerardo Cabrejo García, trabajador del SENASA, perteneciente al sindicato de los trabajadores del SENASA, que nos está contando además las vicisitudes por las que pasa, ¿no? Este no es el primer testimonio en este programa. Han venido no solamente trabajadores de Lima, sino de provincias, con algunos otros incluso, y Hernán no me dejará mentir ni la audiencia, han entrado vía telefónica. Y el contacto ha sido pues con todas las regiones, trabajadores del SENASA hablando, testimoniando los abusos de los que son víctimas en el 2018 en un país que se precia de tener Estado de Derecho y con una constitución que demanda además la libre sindicalización. Es más, creo que la constitución incluso plantea al empresario promover que sus trabajadores se sindicalicen, pero todo es al revés. Se enfrentan a los sindicatos. Estoy hablando no solamente del sindicato en el sector público o estatal, sino también en el privado. Creo que un ejemplo latente es esto que está pasando con mis amigos, nuestros hermanos del sindicato de Bacus, ¿no? Obreros y empleados, etcétera, etcétera. Entonces, es evidente que si uno está sindicalizado, le pisotean sus derechos. Si uno se sindicaliza, lo amenazan.
Es más, cuando alguien recién está entrando a una entidad pública o privada, sobre todo las privadas, le advierten, ya sabes que si te sindicalizas, te las vas a ver con nosotros, y los aburren, los cambian de base, etcétera, etcétera, los despiden si es un CAS o un locador, en fin, y hay una lucha fratricida contra quienes quieren formar el sindicato. Y los que administran el Estado, que se supone deben enfrentar eso y castigar eso, se hacen de la vista gorda, están pintaditos en la pared. Esa es la triste circunstancia crónica que estamos viviendo todos los días y todos estos periodos gubernamentales. Muy bien, señor Cabrejos, entonces usted nos estaba contando de este tremendo problema que se armó en diciembre, y luego usted quiso regresar en mayo y le imponen otra vez su presencia rotación en el BRADEN. Sí, nuevamente. Es decir, vencido el mandato del primer memorándum, y hay que además señalar algo. Las normas legales, incluso normas de servir, señalan que cuando una rotación es dentro de la misma sede institucional, puede ser con memorándum. Pero cuando a uno lo rotan a una circunscripción geográfica distinta de la que en la que está su puesto de trabajo, se requiere una resolución del jefe de la entidad. En este caso a mí me están rotando con un solo memorándum a 750 kilómetros de mi domicilio y de mi centro de trabajo habitual. Usted, disculpe, ¿tiene padres, tiene familia? No, bueno, mis padres están fallecidos, tengo esposa, tengo hijos, tengo una familia. Usted tiene familia aquí en Lima. Exacto, tengo mi plan de vida en Lima, una ciudad en la que vivo 27 años. Soy, por ejemplo, me pregunto, yo soy tesorero administrador del condominio donde vivo. Tengo una responsabilidad allí. ¿Qué haría? Me altera mi vida totalmente. Es decir, y además me mandan a una zona... ¿Los chicos qué edades tienen? Mis hijos ya son mayores, estudian universidad. Es decir, pero nadie tiene derecho no solo a alterar el plan de vida de un trabajador, de una manera inmisericordia, sino además no tienen derecho a poner en riesgo su integridad. Y lo otro complementario, que lo hacen a partir de... Exacto. Claro. O sea, a partir de... sin explicación, sin fundamento alguno. Yo me pregunto, si el SENASA tiene 24 direcciones ejecutivas, en las cuales en 23 de ellas hay un gestor de comunicación, que es un puesto, como le digo, que tercerizan, que tiene además unos términos de referencia y unos requisitos distintos de los que yo cumplo profesionalmente. ¿Por qué se han empecinado en que yo sea el que vaya a la BRAE? ¿Por qué no puede ir otro? Porque no pueden contratar a un tercero. El ministro de ese entonces le puso la cruz. Es decir, y hay presiones de funcionarios de la gestión del señor Hernández, que aún siguen en el Ministerio de Agricultura, que son los que presionan, porque asumen esto como una suerte de revancha y de castigo para quien tuvo la osadía de, en el ejercicio de sus derechos ciudadanos como piurano y protestando por lo que venía ocurriendo en Piura, tomar una represalia. Pero volviendo al tema, le decía... ¿Cómo termina el asunto? Porque, o sea, al final, en todos estos días, usted no está concurriendo al... No, yo he pedido vacaciones. Como tenía mis vacaciones pendientes de 2017, por ahora me encuentro en vacaciones. Espero la semana que viene presentar a mi jefe directo, que ya quedó en evidencia que él es el que articula... ¿Cómo se llama? ¿Quién es el señor César de la Cruz. Él es su jefe directo. Es mi jefe directo. Él, el día que yo llegué, inmediatamente pidió a la dirección ejecutiva del BRAE, en Quimbiri, en el distrito de Quimbiri, en la provincia de la Convención, a 10 horas del Cusco. Sí. Le pidió que enviara al director ejecutivo el requerimiento. Exacto, que envíame nuevamente el requerimiento. El mismo 30, él envía un memo a administración diciéndole, yo hablé personalmente con él. Él articula, pero no creo que sea idea suya, esto viene de arriba. En mi modesta opinión, y yo quisiera equivocarme, pero en mi modesta opinión me parece que él es digitado para que tome una decisión de este tipo. Pero él es el que pide... Él es el que dice que sea yo el que vaya. El área de administración, bueno, obviamente tiene que cumplir con el procedimiento. ¿Usted es CAS? ¿Usted está en planilla? No, yo entré al SENASA por concurso público el 2015.
participé en un concurso público, gané la plaza que hoy ocupo por el decreto legislativo 728, tengo un contrato a plazo indeterminado y bueno, ahora me encuentro en una situación en la que... por lo menos no lo pueden tratar como a un locador o como a un caso. Evidentemente un locador... Si lo fuera ya estuviera fuera, evidentemente. Pero ante una situación así, parece que el objetivo es aburrirme, hostilizarme. Por eso estoy la próxima semana presentando lo que corresponde, ¿no? Enviar a mi empleador, específicamente a mi jefe directo, una carta pidiéndole que cese el acto hostil contra mi persona, porque eso es evidentemente un acto hostil. Yo me reincorporé el 30, he estado hasta el día 3 en Senasa y no tenía dónde sentarme. Es decir, yo vi mi escritorio, mi computadora que uso habitualmente, asignado por control patrimonial a mi persona. Vi a un señor ahí sentado que lo habían traído de Puno. Evidentemente yo no le iba a decir, oiga señor, muévase de aquí. Claro. Pero no tenía un lugar donde sentarme. Es decir, ni siquiera se me asignó el espacio físico ni el equipamiento que me corresponde como trabajador. Eso ya es un maltrato, eso ya es una hostilización. He tenido que irme a sentar por la cafetería, a esperar que decidan qué hacer conmigo, ¿no? Bueno, y usted me estaba por contar, cuando nos fuimos a la pausa, el papel concreto que está desarrollando el sindicato en relación al caso. En relación al caso, como le mencioné, desde la primera rotación que se me impuso, tomé contacto con los dirigentes del sindicato del Senasa, el señor Arturo Su, con el señor No le dijeron, oye, es un error, porque vas a empeorar tu situación, no te acerques al sindicato. Sí, pero yo me considero una persona con dos dedos de frente, con la suficiente experiencia laboral como para poder discernir y darme cuenta de dónde está la defensa de mis derechos y de dónde está el sojuzgamiento que a veces ejerce a partir de un empleo o a partir de la jerarquía que puede tener un superior sobre uno. Yo soy muy respetuoso de mis superiores y muy leal con la institución que a mí me da trabajo, pero no puedo aceptar se violenten mis derechos de la manera como en este caso se lo está haciendo. Y es por eso que he recurrido al sindicato. Y yo creo que el sindicato, bueno, ellos me dijeron que me iban a apoyar. He acompañado, incluso he ido con ellos a la comisión agraria. ¿Siente que lo están haciendo? Siento que lo están haciendo, estoy muy agradecido por ello. Y yo estoy seguro que... ¿Han ido al Congreso de la República? Sí, fuimos buscando poner en conocimiento de las autoridades legislativas, específicamente de la presidenta de la comisión agraria. ¿Qué tal, hubo atención? Sí, ha habido atención. Hemos dejado... una ayuda a memoria con la documentación sustentatoria de mi caso, así como de otros casos. Claro, o sea, los dirigentes del sindicato no solo han visto mi caso, sino otros casos, y otros casos que tienen que ver con el manejo institucional, ¿no? Para que las autoridades del legislativo tomen conocimiento de ello y puedan accionar con algún procedimiento ante el ministro de Agricultura, ante las autoridades competentes, ¿no? Muy bien. Dicho esto, entonces, es cuestión de esperar. Es cuestión de esperar. Yo estoy presentando la carta de hostilización la próxima semana y en caso de tener una respuesta negativa voy a recurrir a la autoridad judicial. Por la segunda rotación, precisamente para que cese la hostilización, y por la primera rotación, para hacer valer mi derecho de que se revise y se eleve mi apelación a servir. Claro. ¿No? Porque son dos situaciones distintas. En la primera, hasta cierto punto, me parece que hay abuso de autoridad, porque ellos están transgrediendo mi derecho de elevar una apelación a la que tengo derecho. Ellos la meten bajo el escritorio y nadie la puede ver, nadie la puede mirar y nadie la puede resolver. Y yo sigo con mis derechos conculcados. ¿Hay como que hay un vacío, quizá? Sí, en términos legales, que es lo que tendrían que preocuparse la representación legislativa, claro, la Comisión de Trabajo. Es decir, ¿cómo es posible que en la ley Servir diga que es el empleador el que tiene que elevar la apelación? Es decir, y si el empleador no le da la gana de elevar la apelación, se fregó el trabajador. No pasó nada. Y yo como trabajador, ¿qué hago? ¿A quién recurro? Es una situación de indefensión que tiene que ser revisada. Y creo que los sindicatos, en este caso el sindicato del Senasa y otros gremios que existen en el país, tienen que también tomarse el trabajo de revisar eso para, entre las muchas reivindicaciones que se plantean, señalar esta que afecta esencialmente a los trabajadores del sector público. Muy bien, son las 5 de la tarde con 15 minutos, una pausa y regresamos con el último bloque del programa.
¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Palabra de Maestro, revista de educación y cultura de derrama magisterial, cumple 20 años. Actualización pedagógica, educación, cultura y servicios para la docencia y el desarrollo del país. Fuente de consulta académica. Entrega gratuita en las oficinas de derrama magisterial a docentes asociados. Pídela. Viene con CD. Homenaje al maestro. Revista Palabra de Maestro. Desde hace 20 años, los que educan nos leen. Los maestros de la Universidad Peruana Simón Bolívar te ofrecen estudios de calidad a tu alcance. Visítanos en Avenida Brasil 1228 Pueblo Libre, teléfono 743-7901, anexo 129 y 130. Universidad Peruana Simón Bolívar, www.usb.edu.pe. Educación de calidad a tu alcance. Universidad Simón Bolívar. Muy bien, vamos a continuar ya con el último bloque del programa, mientras Hernán coordina con Florida, Estados Unidos, y el contacto con Lucho Isuski, porque en unos momentos ya arranca el mundo del automóvil. Hernán, cada vez que se acerca el programa del mundo del automóvil de Lucho Isuski, lo veo feliz, contentísimo. ¿Ah? Le gusta, claro, es un programa que tiene muchísimos años, decenas de años, 60 años. Lo cual incluso está siendo evaluado, analizado por empresas internacionales, entidades internacionales que le van a reconocer el récord Guinness. Bien, estamos conversando con Gerardo Cabrejo, presidente del Consejo Directivo de Vigilia Ciudadana Piura. Él ha venido como trabajador del SENASA y nos ha contado ya su testimonio, y además cómo el sindicato de los trabajadores del SENASA está, poniendo su esfuerzo para defender los intereses de los trabajadores, lo cual se viene haciendo de hace tiempo atrás. Pero yo quería aprovechar el hecho de que don Gerardo Cabrejo está permanentemente en Piura, y no digo que él viva, sino que cada 2 meses en promedio está en Piura. Además, él es presidente de la Vigilia Ciudadana, que ha puesto el dedo en la llaga respecto de cómo se atiende, si se puede llamar a atender las necesidades y los problemas en el norte a propósito del fenómeno que destruyó varias zonas de nuestro país. Entonces, yendo al tema concreto, desde que se produjo el fenómeno de la niña hasta ahora, en que ya no está PPK, ya está otro gobierno, ¿las cosas han cambiado o siguen igual? Da la impresión, yo lo comentaba hace ratito don Gerardo Cabrejo, da la impresión que con Martín Vizcarra la cosa va a cambiar. Como que me he enamorado de su discurso en la entrevista que le ha hecho a Milagros Leiva el día lunes, creo, o ayer en la mañana, y entonces tenemos la impresión de que las cosas van a ir mejorando. Pero ¿cómo está Piura, para hablar solo de Piura, a partir de este fenómeno, y que no fue pues en el verano último, sino que ya están pasando, creo, como 2 años? Un año. El 27 de marzo se cumplió un año del desborde del río que inundó la ciudad. Estamos camino a cumplir 1 año y medio. Exacto. Correcto. Cuéntenos, ¿cómo está la situación? Un poco la situación de represalia que considero yo que es a partir de mi actuación en la Asociación Civil Vigilia Ciudadana, está relacionada con el trabajo que esta entidad realiza en Piura. Un poco para comentarle muy brevemente, esta asociación surgió a partir de que los piuranos no encontrábamos una respuesta del Estado para solucionar sus problemas.
derivados de la inundación y del fenómeno pluvial. Esta asociación está conformada por profesionales de especialidades como ingeniería hidráulica, ingeniería civil, especialistas en derecho, en contrataciones del Estado, comunicadores, abogados. Entonces, somos... Algunos de los cuales incluso quizá por sus labores profesionales están en Lima, Exacto. pero han decidido unirse. Dos estamos en Lima. Correcto. Y el resto están en Piura. Bueno, un problema en el que podemos resumir lo que ocurre en Piura fue la estrategia. Es decir, decirle a los piuranos, va a haber una etapa de rehabilitación y luego una etapa de reconstrucción. Claro, así fue. Entonces, empezaron con la rehabilitación. ¿En qué consistía, por ejemplo, la rehabilitación? La rehabilitación consistía en dragar el río Piura, descolmatar el río Piura. Todos los ingenieros piuranos de las dos universidades piuranas, todos los profesionales y todos los piuranos que conocemos el comportamiento de nuestro río, porque ahí hemos nacido, vivido. ¿No fueron convocados? Vivimos del costado. No fueron escuchados. El colegio de ingenieros le decía, señor, no podemos hacer no se debe hacer esa descolmatación porque no soluciona el problema. ¿A quién le dijeron? Al señor ministro de Agricultura en su momento, al señor jefe de Agrorural en claro, su porque momento. los alcaldes no tenían la responsabilidad. PPK no quiso dárselas. Exacto, claro. Exacto, era de la autoridad de la reconstrucción con cambios, se llamaba. Entonces, ¿qué ha supuesto la descolmatación? O mejor dicho, ¿por qué se desborda el río? El río se desborda porque tiene dos diques. Es decir, el puente Cáceres, que es un puente que debería ser de 200 metros, mide 100 metros. Los 100 metros de luz faltantes, ahí hay un dique, aguanta el agua. El puente Independencia, igual. Entonces, eso en situaciones de menores avenidas de años anteriores provocó la salida del río. ¿Usted sabe cuánto se gastó solo en dragar el río para que la situación vuelva a la misma? $100 millones. Más de $100 millones, porque fueron exactamente 380 millones de soles en sacar un poco de tierra y poner al costado, para que la misma situación ambiental la vuelva a poner. Esto sin contar, por ejemplo, en el caso de Catacaos, un distrito emblemático y muy querido para los piuranos, no solo desbordó el río, desbordaron y colapsaron los desagües. Hasta ahora no se realiza o no se encuentra una solución al problema. Nos decían, vamos a pasar de la etapa de la rehabilitación a la etapa de la reconstrucción, pero la etapa de la reconstrucción, ¿qué supone? Que en aquellos lugares donde se rehabilitó una pista, se le echó por ahí un ripio, algo de brea para que no genere polvo, pues hay que hacer una nueva pista. Justo ocurre la crisis política en el país que deriva en la vacancia de la renuncia del presidente de la República y la asunción de un nuevo gobierno. Justamente ayer uno de los directivos de Vigilia Ciudadana declaraba en medios de comunicación en Piura que en este caso el cambio de gobierno retrasa evidentemente el proceso, así no lo querramos. Claro. ¿no? Entonces, claro. Lo que hay que pedirle a los piuranos es, bueno, tranquilidad. O sea, seamos conscientes que había un cambio de gobierno, que hay nuevas autoridades, que incluso el señor Quispe, responsable de la autoridad para la reconstrucción con cambios, ha propuesto una reducción de los mecanismos para las adjudicaciones de los procesos de reconstrucción. Todos entendemos que, por ejemplo, construir un puente nuevo, construir una avenida nueva, construir un canal nuevo requiere, primero, elaborar un expediente técnico. Un expediente técnico no se elabora de hoy para mañana, requiere una madurez, un periodo de tiempo de 2-3 meses. Luego viene el proceso de adjudicación de la obra. Ahí es donde tienen que reducirse los plazos, aligerarse los procesos, evitar impugnaciones para que eso salga rápido. ¿No es necesario ahí la adjudicación directa? Lo que pasa es que depende de los montos. Las adjudicaciones directas dependen de los montos. A veces por los montos tienen que ir a un proceso de licitación. O a veces aquí hay otro problema, o sea, si se libera, si se relajan las normas de adjudicación, es muy fácil caer en corrupción. Y los antecedentes hay por montones. Claro. Entonces, Vigilia Ciudadana, ¿cuál es la tarea de Vigilia Ciudadana de la asociación que yo presido y que como consecuencia de ello estoy en esta situación laboral precaria? La oreja a todos. Sí. La finalidad de Vigilia Ciudadana surge primero para promover la transparencia en la gestión de los recursos públicos. Promover en los ciudadanos la vocación de fiscalizar y controlar. Lamentablemente los ciudadanos de a pie no conocen que, por ejemplo, en la ley del Sistema Nacional de Control, artículo 9, inciso Q, señala el
el control social, es decir, que cualquier ciudadano tiene el derecho de controlar el gasto público. ¿Cómo lo haces? Solo no lo puedes hacer. Claro. Evidentemente hay que organizarse. Vigilia Ciudadana promueve eso. Y la tercera, vamos a decir, el tercer pilar de nuestro trabajo está relacionado con apoyar la lucha contra la corrupción de las autoridades. Nuestra vocación no es imputar a nadie delitos. Nuestra vocación y el trabajo que realizamos es a partir de conceptos técnicos, decir cuándo los procesos están mal, cuándo los procesos no sirven a la reconstrucción, cuándo los procesos no sirven a la rehabilitación, cuándo los procesos pueden entrañar corrupción, para decirle a las autoridades: señor, mire lo que está ocurriendo, por favor corrija. A la Contraloría: señor, mire lo que está ocurriendo. Claro. Fiscalice. A la Procuraduría Anticorrupción: señor, mire lo que está ocurriendo, denuncie. Si hay, al Ministerio Público: señor, mire lo que está ocurriendo, actúe como Ministerio Público. Es decir, ¿Y qué fue lo que encontraron? Por ejemplo, en el caso de la descolmatación, que es emblemático porque nosotros fuimos quienes lo denunciamos ante la Contraloría General de la República, que lo seguimos considerando un mal gasto. ¿Negligencia o corrupción? Yo creo que de los dos. Por lo siguiente, por ejemplo, la ejecución, ¿qué es un proceso de descolmatación? Es una obra pública. ¿Cuándo se considera que es una obra pública? Cuando la acción se realiza sobre un bien inmueble. En este caso, un río es un bien inmueble. ¿A quién le pertenece ese río? A todos, al Estado, ¿no? Okay. Para realizar una obra allí, ¿qué tenía que haber? Un expediente técnico. Entonces, un estudio del terreno, digamos. Exacto, un expediente técnico que diga dónde voy a quitar más, dónde, etcétera, etcétera. Temas ambientales, dónde voy a arrojar la tierra que voy a sacar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? Para evitarse el expediente técnico, que evidentemente demanda un plazo, le cambiaron el nombre y le pusieron servicio de descolmatación. Porque en el caso de servicios, en el sector público no requieres un expediente técnico, un servicio no requiere un expediente técnico. Entonces, para salvar esa etapa del proceso, vamos a entender y decir que lo quisieron hacer para darle celeridad. Le cambiaron el nombre. Pero al cambiarle el nombre y al contratar por servicio, soslayó una serie de procedimientos que tienen que ver con una adjudicación correcta. No hubo suficiente control, no se podía controlar a quienes sacan la tierra si de verdad estaban sacando lo que decían que iban a sacar. Fue un desbarajuste. Al final la descolmatación no fue la descolmatación. Así es, y gracias a Dios no ha llovido. Entonces, les sirve a ellos también, porque no se les puede demostrar fehacientemente que lo que hicieron no sirvió para nada. Gracias a Dios no llovió. ¿Cuánto se gastó ahí? Casi 400 millones de soles, un poco más de 100 millones de dólares. Solo en eso. ¿Usted se aventuraría a decir que esos 400 millones fueron tirados al agua? Al agua y a algunos bolsillos. Ah, claro, por supuesto, ¿no? Figurativamente hablando. Bueno, hay mucho que tratar en este asunto. Yo imagino que la próxima semana ya lo tendremos a Gerardo Cabrejo aquí frente al micrófono de este programa SENASA en defensa de los derechos laborales, y allí creo que es bueno hacer conciencia entre la población sobre estos temas. Sí, hay que trabajar mucho. Sobre todo los ciudadanos tienen que conocer lo que son sus derechos, y sus deberes, ¿no? Porque tampoco se puede exigir derechos, se puede exigir si uno no cumple deberes. Así es. ¿No? Eso es clave. Ha sido muy amable, muchas gracias. A ustedes, gracias. Muchas gracias a Gerardo Cabrejo, trabajador del SENASA, un profesional que labora en el SENASA y que está pasando por una situación de problemas laborales, y que felizmente el sindicato está dando la talla para salir en defensa suya y de todos los trabajadores que también tienen ese mismo problema. Nos vamos. Gracias por la atención prestada. Feliz fin de semana. Nos vemos el próximo viernes.